En relación a los privados de libertad y el sistema penitenciario, nos preguntamos, ¿cuáles son las prácticas culturales que se realizan al interior del sistema penitenciario, la moralidad y la violencia que se ejercen y justifican en el trato a hombres y mujeres tras la comisión de delitos socialmente condenados, como la violación en el caso de de los varones o el infanticidio en el caso de las mujeres? Muy buenas noches a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. Hoy empezamos nuestro programa del podcast Compartiendo Conocimiento. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de Magalí Quispe Yujra. Ella es socióloga titulada de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con diplomados en educación superior, justicia restaurativa y educación en contextos de encierro. Es egresada de la maestría en educación superior en la Universidad Pública del Alto. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA. Actualmente es coordinadora del programa de Alternativas a la Violencia en Bolivia. Se enfoca en temas relativos a la violencia en diferentes entornos, así como temas penitenciarios, criminológicos y educativos en diferentes contextos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Muchas gracias, Javier. También, Eduardo, un placer estar acá y poder compartir algo de lo que he estado explorando también en estos últimos años, lo que es violencia y moralidad, más que todo en el sistema penitenciario. Un placer estar acá. Muchas gracias. Y bueno, el tema que revisaremos el día de hoy es los marginados de los marginados, violencia y moralidad por delitos socialmente condenados. Es el resultado de una investigación, actividades laborales de los privados de libertad en el recinto penitenciario de San Pedro. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que la motivó a realizar este estudio. Bueno, han sido muchas cosas. En primero que yo estaba recogiendo información para sustentar mi tesis de licenciatura en la carrera de sociología. Yo había visitado inicialmente la cárcel de Palmasola en el año 2007 y allá por el año 2010, 2011 yo estaba recogiendo información para sustentar mi tesis que se denomina Actividades Laborales de los Privados de Libertad en San Pedro. En ese entonces y observo el trato que se da a algunos de los internos en función a los delitos por el que estaban acusados o están acusados. Y ahí observo el trato diferenciado que reciben los que están acusados por el delito de violación. Están sujetos a una serie de maltratos, de estigmatización, de eh, bueno, vulneración de muchísimos de sus derechos, especialmente los derechos humanos. Entonces, cuando yo observo esto, voy recogiendo, registrando la información, pero se me hace difícil sistematizarlo para hablar solamente de actividades laborales de los que están privados de libertad en la cárcel de San Pedro. Entonces, guardo esta información para tratar de analizarla más adelante. Pensaba en otra tesis posiblemente, pero con el transcurso de los años yo estaba visitando también otras cárceles, entre ellas la cárcel de San Sebastián de Mujeres en Cochabamba, y ahí me llama la atención el trato que las mujeres que estaban acusadas por infanticidio recibían. Y tratos muy idénticos al de los varones, no solamente eran golpeadas, eran denigradas, eran vulneradas en muchos de sus derechos. Entonces, ahí parte algo, se prende algo en mi cabeza y digo, pues, ¿qué está pasando aquí? Esto es algo similar a lo que pasa en la cárcel de San Pedro con los varones, pero acusados por violación. Entonces, si ellos están acusados por violación y sufren vulneraciones a sus derechos humanos de esta forma, recibiendo un trato tan diferenciado como el que la sociedad de alguna forma también propicia y genera en la sociedad libre, entonces
parte de las prácticas culturales que tenemos en la sociedad libre se van reflejando también al interior de las cárceles, tanto de varones como de mujeres. Entonces, esto a mí me impulsa a tratar de profundizar el tema y buscar una explicación de qué es lo que sucede, por qué se los trata de una forma tan diferente al resto de los demás privados de libertad. Entonces, esto es lo que de alguna forma me ha empujado a tener información que había recogido en mi tesis y también encontrar un trato similar, pero en las mujeres, en otra cárcel. Entonces, de ahí parte la idea de explorar un poco más este tema y de hacer una comparación en el trato que reciben estas personas. Han sido experiencias diversas que tuviste, ¿no? Al transcurso de tus observaciones que han derivado, bueno, en este interés. ¿Y cómo fue la metodología que seguiste en este estudio? Bueno, como para una tesis, bueno, la metodología ha sido cualitativa. Ha seguido todo el rigor que nos exige la universidad, por lo menos en el ámbito de la ciencia social. He realizado entrevistas a profundidad con, en realidad, 13 personas, 10 varones que estaban acusados por violación en la cárcel de San Pedro y 3 mujeres que están acusadas de infanticidio en la cárcel de San Sebastián de Mujeres de Cochabamba. Entonces, toda mi metodología ha sido netamente cualitativa y he trabajado con entrevistas a profundidad y también exploratorias con algunos otros privados de libertad, pero mi foco de investigación han sido esas 13 personas. Y entonces en estas entrevistas y en el posterior análisis, pues, eh, ¿qué hallazgos pudiste encontrar? Bueno, fruto de las entrevistas y la observación, como te bien había mencionado antes, por mi recorrido en las cárceles y el tiempo que he pasado en San Sebastián, mujeres y varones, pues algo que yo escribo en Los marginados de los marginados es no solamente las prácticas culturales que se van reproduciendo dentro de las mismas, dentro de los recintos, porque son, es como la sociedad comprimida, ¿no? Entonces yo hago una diferenciación en los delitos que las personas cometen, los cuales se los considera de alguna forma los más aceptables por la sociedad y los más condenados también por la sociedad. Entonces, la sociedad libre condena los delitos contra la vida, contra la libertad sexual, de alguna forma, y son los más repudiados. La sociedad privada de libertad también los condena, pero de manera más fuerte aún. Entonces, estas prácticas dentro de la cárcel se muestran en el trato que dan a los que están acusados por violación. Específicamente, en el caso de los varones, describo parte del trato que se les da en los roles que se les pide que asuman. Es una forma de buscar que los hombres equilibren esa masculinidad que de alguna forma habría sido exagerada al buscar pues, violentar la sexualidad, especialmente de niños, mujeres, adolescentes. Ellos no solamente están sujetos a ser, como se dice, objetos de violencia de los otros privados de libertad, sino se los manda a cocina, donde tienen que fungir como cocineros, tratar de asumir roles que de alguna forma se considera que son femeninos. Entonces, la idea gira en torno a tratar de equilibrar la masculinidad de alguna forma de los varones, mandándolos a realizar actividades, como decía, consideradas netamente femeninas, como realizar la limpieza, se los denomina saloneros, por ejemplo, algunos que tienen que estar con una escoba y un basurero o levantabasura en todo momento recogiendo basura, están, como se dice, a la sombra de otras personas, limpia, 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 y en la cocina prepara los alimentos para las otras personas. Las personas al pasar los repudian de alguna forma. Antes, en esos años, cuando yo recogía la información, a los acusados de violación se les hacía un corte en el pelo, en la que parte de atrás tenían una marca, es como que estaban rasurados en la nuca, tenían que estar constantemente con botas, con un overol
y siendo vigilados por el resto de los privados de libertad, que en cualquier momento podían pasar a hacerle un gesto, algunos incluso los escupían, no podía escuchar yo que les hablaban con el mínimo respeto porque siempre les estaban haciendo gestos o les ponían el adjetivo, por ejemplo, de violín o de taladro, y eran como que al pasar tenías que decir fuchi, porque esto es lo peorcito de lo peor, es ahí de donde yo en el artículo, por ejemplo, menciono que son los marginados de los marginados, porque la gente que está en la cárcel de alguna forma es marginada, pero al hacer, como se dice, la catalogación de los delitos para ver cuáles son más aceptados y los menos aceptados, los que están acusados por violación, por ejemplo, el delito de violación es el más condenado, es el más repudiado. Y ahí también veía un poco de la forma en la que las mismas autoridades justifican el trato que se les da a esas personas, porque si bien consideramos que las personas que están en la cárcel solo han perdido el derecho a la locomoción, a la libertad de movimiento, y la norma dice que siguen vigentes todos sus demás derechos, pero eso es algo que yo no he podido observar dentro de la cárcel. A mí me llamaba mucho la atención que pasen por un lado del lado de una persona que está tratando de limpiar, lo empujen y le digan pues, taladro. Y yo pues ya, ¿pero qué es taladro? Empezaba a preguntarme diciendo, ¿qué es taladro? Y indagaba, y me decía, pues que este es un violador. Así, con un asco, con un desprecio increíble hacia esas personas. Mira, ese es un violador. Y exploraba en esas personas para ver no solamente el trato que recibían de las personas que estaban a mi alrededor, y ellos mencionaban que el trato fuera de esos ambientes, por ejemplo, en la cocina, en las sanciones que se les dan, eran mucho más rígidas, pero estaba enfocado solamente en aquellos que habían cometido el delito de violación. En algún momento yo me he encontrado con alguno de ellos que estaba muy golpeado y me ha impactado tanto que yo preguntaba me acuerdo, a algún funcionario que trabajaba ahí y le decía, ¿por qué no se hace algo con esas personas? Pues públicamente lo maltratan, lo golpean por un lado, lo golpean por otro lado, le dicen fuchi en el peor de los términos. Y decían, pues es que está por violación. Aquí en la China, los que están por violación, tú sabes, hasta tienen que ser violados. Entonces, hay cierta permisividad y aceptación de los mismos funcionarios, no solamente civiles, sino policiales. Y yo observaba eso con gran admiración porque decía, pues, ¿y dónde queda lo que la norma dice que solo han perdido el derecho a la locomoción? Además de que dice que todas las personas que están detenidas preventivamente tienen que gozar del derecho a y bueno, lo menos la idea de que son inocentes hasta que se demuestra su culpabilidad. Entonces, esto prácticamente es a la inversa. Primero se cree que ellos son culpables y si logran demostrar su inocencia es que salen de la prisión o de la cárcel y pues son inocentes, ¿no? Mientras tanto están sujetos a todo el trato que reciben por el delito que han cometido. Cosa similar he observado en el caso de las mujeres. Cuando encontraba mujeres, no solamente en lágrimas, algunas, y hago también una diferenciación entre las actitudes que las personas que están acusadas por violación en los varones y las mujeres que están acusadas por infanticidio tienden a mostrar ante el trato que reciben. Ahí hago una diferenciación, por ejemplo, en la misma tipología que ha usado Alison Spedding, que ha sido mi tutora también en mi tesis, y en el caso de las mujeres de Miraflores. Ella las describe como autoritarias, victimizadas y paranoicas. Entonces, yo he tratado de hacer también una diferenciación entre las actitudes que estas personas presentan y ante el trato que reciben. Algunas se muestran de manera autoritaria, en decir, pues, incluso entre los varones, bueno, sí, yo ya he violado a estas personas y que estoy pagando mi condena. Ya, ni modo, como que se resignan, ¿no? Y tratan de mostrarse fuertes ante los demás. Las actitudes paranoicas, ¿no? Es como que me han puesto una trampa, que esto es construido por tal persona que quiere destruirme, que ha organizado todo, que ha pagado al juez, que ha pagado al fiscal, y en realidad todos están conspirando con esa persona para destruirme a mí. O sea, una actitud bien, bien paranoica.
y la actitud victimizada que simplemente llora, quiere morirse y dice, bueno, todo lo malo me pasa solamente a mí, que bueno, yo he sido víctima de las circunstancias, he sido víctima de tal, de tal y de tal, y está en un papel de víctima por completo. Entonces, he tratado de diferenciar esas actitudes entre mis informantes, tanto varones como mujeres. En el caso de las mujeres me llamaba mucho la atención. Si en el caso de los varones, por ejemplo, con los roles que se le asigna, se trata de controlar de alguna forma o equilibrar esa masculinidad, como un exceso de masculinidad que ellos habrían mostrado. En el caso de las mujeres se trata de equilibrar su feminidad. Es como que se observa ausencia o un nivel menor de feminidad que ellas muestran, y esto es más controlado por las mismas mujeres. Son las mismas mujeres quienes se sienten ofendidas ante el delito que ellas han cometido, como en el caso de los varones, ¿no? Alguna vez uno de los otros internos, por ejemplo, acusados por otros delitos, me decían, yo también tengo hijas. También un policía me decía, yo también tengo hijas. A ver, que me lo violen a mi hija, estos se merecen esto y lo peor. Entonces, en las mujeres pasa algo similar. Decían, yo también tengo hijos, ¿cómo va a matar a sus propios hijos? A ver, esta es como que no es mujer de alguna forma, o hay que enseñarle a ser mujer, asignándoles algunas responsabilidades similares a las que les asignan a los varones los acusados de violación, en la limpieza, por ejemplo, en cuidado, lavado de ropa, la preparación de la comida, incluso en los castigos que se les da, se les trata de recordar que ellas son mujeres y que no pueden escapar de ninguna forma al rol que la sociedad les ha asignado como mujeres, madres ante todo. Escapar de la maternidad o del rol que se le asigna como madre ante todo, para ella se convierte no solamente en un delito totalmente despreciable, un delito condenable desde la misma sociedad libre como también en la sociedad privada de libertad. Se condena que ellas hayan tenido que atentar contra la vida de sus propios hijos. En la cárcel hay un dicho que a mí me llama la atención. Puedes matar a cualquier persona, pero no a alguien que es tu familia. O sea, pasar el límite de atentar contra la vida de los seres que tienen, como se dice, el vínculo sanguíneo de por medio, se convierte en algo repudiable. Es como que pues puedes hacer de lo peor, pero no contra tu familia, porque eso no se toca. Entonces ahí ya se te cataloga como enfermo, como despreciable, como un ser realmente repudiable. Y es ahí donde yo encuentro, por ejemplo, estas diferencias entre el trato que reciben los acusados de violación como las personas que están acusadas por infanticidio, porque habrían cruzado la línea de lo condenable, de lo más condenable, de lo repudiable, incluso por la misma sociedad. Y pues he tratado de explorar este tema, considerando la información que había recogido de tanto varones como de mujeres, la observación que yo he realizado dentro de estos espacios por el tiempo que me he movido en ellos, que era por lo menos, a ver, del 2007, 2010, 2011, después 12 y hasta el 15 por lo menos. Entonces he tratado de sistematizar toda esta información y tratar de explorar un poquito el tema, animando también a otras personas a que puedan no solamente explorar estos ámbitos, porque son roles que la misma sociedad nos asigna, tanto a mujeres como que pues, hay mujeres que no tienen el, como se dice, este instinto materno, ¿no ve? Pero no es lo único que les lleva a atentar contra la vida de sus propios hijos. Hay muchos factores más que analizar y muchas veces nosotros en la sociedad no vemos siquiera, como se dice, todo lo que lleva a las personas a cometer estos delitos. Los delitos son como la punta de un iceberg y solo vemos la punta y no vemos todo lo que hay debajo, las motivaciones, las necesidades de las personas. Y pues explorar estos temas a mí me ha permitido conocer un poquito más de las necesidades de la misma sociedad, de las mismas mujeres, de los mismos varones, la doble moral a veces con las que la sociedad tiende a condenar a estas personas, con las que vemos nosotros sin analizar el trasfondo de la situación.
pero sí he tratado de explorar la forma en la que se trata a las personas en función a los delitos que han cometido dentro y fuera de las cárceles, más que todo, porque estas prácticas culturales de juzgar a las personas, de encuadrarlas en un rol y exigirles el cumplimiento de eso, y ante la ruptura de ciertos roles, por ejemplo, en el caso de la maternidad, la condena social se vuelve muy, muy fuerte. Y esto se replica no solo fuera de la cárcel, sino también dentro de la cárcel, que es mucho más fuerte, incluso ha llevado a algunas mujeres a atentar contra sus vidas, que si bien lo han hecho afuera y no lo han logrado, adentro lo han seguido intentando. Entonces, eso es parte de lo que te puedo compartir así de manera resumida de los resultados que he podido encontrar en este estudio, Javier. Sin duda son resultados, bueno, que van a dar lugar en realidad a, o sea, profundizar mucho más, ¿no? En esta temática, ¿no? Entonces, a partir de lo que tú has ido encontrando sobre esa noción de equilibrio, tanto en hombres, mujeres, los mismos límites que ponen los privados de libertad, entonces, ¿qué desafíos puedes encontrar a partir de estos resultados, ¿no? Que nos presentas? Pues en esta coyuntura diría yo, sobre todo, encontrar un equilibrio. Ahora yo siento que la sociedad está extremadamente polarizada en creer que solamente el hombre puede ejercer violencia. De alguna forma, aunque son pocos los casos, porque este es un tema netamente exploratorio al considerar a las mujeres también en esta comparación que yo he hecho, las mujeres también tenemos cierta carga de agresividad que muchas veces descargamos con los más cercanos. Es algo que Rita Segato hablaba, por ejemplo, en el sentido de propiedad que los hombres tienden a mostrar con las mujeres. Y esta es una explicación que se da al feminicidio, por ejemplo. En el infanticidio esto se expresa, este sentido de propiedad se expresa de la mujer hacia los hijos. Y son relaciones de poder que vamos replicando en el funcionamiento de la misma sociedad. Y para mí un desafío grande es este, tener que pensar de manera equilibrada y ver que ambos, el tema de género, ¿no? Tanto lo masculino como lo femenino, tiene cierta carga de agresividad, pero generalmente nos enfocamos en ver solamente al hombre como el agresivo y no a la mujer. Tratamos de tapar, como se dice, el sol con un dedo. Las mujeres también tenemos carga de agresividad. Y mientras lo neguemos, no vamos a poder indagar en el tema y buscar las soluciones que tal vez tendríamos que buscar en políticas públicas para afrontar la problemática. Se ha estado viendo que la mujer, si bien es víctima, no trato de negar eso, la mujer ha sido víctima de violencia en muchas esferas y muchos de los logros de los grupos feministas, por ejemplo, de que la mujer tenga derecho al voto, tenga derecho al empleo. Muchos de esos pedidos que se han hecho desde los inicios del feminismo, por ejemplo, se han logrado, ya se han logrado, pero tratar de poner a la mujer siempre como víctima de la violencia, víctima de muchas cosas más que pasan en nuestra sociedad, puede ser un sesgo que no nos está permitiendo ver más allá de lo que hay del problema. Entonces, encontrar ese equilibrio para mí es un gran desafío porque muchos de los trabajos que yo leo siempre tratan de victimizar a la mujer y al decir que la mujer solamente es víctima, víctima y víctima, no exploramos el problema de fondo, sino revictimizamos a la mujer. La mujer también puede tener carga de agresividad, porque si vemos en la educación que damos a nuestros hijos, por ejemplo, quienes más se quedan con los niños en el hogar son las mujeres. Quienes más tratamos de educar a nuestra manera a los niños, muchas veces ejerciendo violencia, potencial violencia con los hijos, porque después ellos también lo van replicando, somos las mismas mujeres. Y al presentar a la mujer siempre como víctima y al hombre como agresor, también estamos encuadrando a las personas a que cumplan esos roles, ¿no ve? Metemos a los hombres en el mandato de masculinidad que les pide que se muestren siempre fuertes, que no muestren sus emociones, incluso se fomenta que el hombre sea promiscuo, porque mientras más mujeres tenga, es hombre, mientras no llore, es hombre,
y mientras más muestre que puede sufrir, como se dice, es más hombre, no estamos viendo el problema de raíz. Las mujeres muchas veces nos quejamos de la sociedad patriarcal, que el machismo, que las pocas oportunidades para las mujeres, pero en realidad somos nosotras mismas quienes estamos formando a las generaciones de los hijos que ahora son niños, después van a ser jóvenes, después van a ser adultos, y seguimos manteniendo esta mentalidad de meter al varón en la bolsa del único violento y la mujer siempre como víctima. Entonces, para mí, cambiar esta ideología, estas posturas radicales de alguna forma, es un gran desafío para el tema de la investigación. Ser equilibrados, ver que ambos tenemos potencial de violencia que podemos ejercer en cualquier momento ante diferentes situaciones, debería ser el foco ahorita para poder enfocarnos en realizar investigación más profunda, porque lo que yo ofrezco solamente es exploratoria, como se dice, y necesita profundizarse. Los casos con los que yo he trabajado son pocos, pero dan lugar a que podamos explorar con más seriedad eh, mayor cantidad de casos, y para eso también se necesita muchas veces, yo digo, voluntad política, que el Estado invierta en investigación para poder no solamente promocionar, impulsar políticas públicas que apunten al problema realmente, y no solamente vayan tapando huequitos con más normas, más normas, más normas que en la práctica no se aplican. Y desde el Código Penal vemos eso, muchas de las cosas que la ley por lo menos ofrece para la sociedad no se cumplen, y eso ya es de conocimiento público. Entonces, esto te puedo citar así como algunos desafíos que todavía yo veo en la investigación, Javier. Muy bien, pues sí, son en especial esto de, ¿no? De abrirse un poco más y ir explorando también, ¿no? Muchas de las realidades de nuestro contexto particular, ¿no? Que siempre es bastante recurrente escuchar, ¿no? En estos espacios, pues esa necesidad y bueno, en esa medida también queremos llamar también a la misma audiencia a que se vaya involucrando y vaya conociendo también, ¿no? Estos trabajos para que pueda profundizar más adelante, ¿no? Todos estos temas. Entonces, en esto, a partir de todo el trabajo que has realizado, pues también qué oportunidades logras visualizar que se abren, ¿no? A partir también de tu estudio, ¿no? Que realizaste. Pues oportunidades en el ámbito de la investigación hablando, o en qué ámbitos. Sí, más que todo en el ámbito de la investigación, ¿no? Ujú. Más académico. Pues ya, algo que a mí me llama tremendamente la atención no solamente es la apertura de las personas privadas de libertad en contar sus historias, en que la sociedad por lo menos abre un poquito sus ojos a ver el trasfondo. Yo he encontrado mucha apertura no solamente en varones, sino en mujeres. Eh, no quiero tampoco ser extremista al decir, los hombres también sufren violencia. Yo he visto a muchísimos hombres destruidos, pero destruidos a causa de la injusticia, como se dice, que tiende solamente a parcializarse por un lado porque viene la víctima. Y yo escuchaba el caso de un ex interno de Palmasola, por ejemplo, que había sido acusado de asesinato, y cuando él logra salir en libertad, lo entrevistan porque su familia había encontrado un investigador particular que ha logrado demostrar que él no era el verdadero culpable. Cuando lo entrevistan al fiscal, y debe haber registro de eso tal vez en las redes, el fiscal dice, es que la familia o la parte contraria estaba llorando, había que darle satisfacción a la víctima. Pero para mí eso no es un motivo para encarcelar a una persona solo por dar satisfacción a otra persona, cuando el verdadero culpable puede seguir cometiendo delitos en la sociedad. Entonces nuestra justicia todavía está trabajando tan mal que por dar satisfacción tal vez a un grupo momentáneamente está dejando personas realmente culpables en la sociedad. Y hay personas inocentes que están también purgando penas sin ser realmente culpables.
Ahí nos falta mucho trabajar todavía en justicia, pues eso ya es netamente voluntad política, pero nosotros podemos contribuir desde los ámbitos donde estamos, en el ámbito académico, aprovechando esta oportunidad que las mismas personas tienen en compartir sus historias, en darnos, como se dice, información para el análisis. Yo he encontrado mucha apertura en ellos. No puedo decir todos son inocentes, pero si hay 10 culpables, habrá también por lo menos 2 inocentes de esas personas y por lo menos por esas personas vale la pena investigar a profundidad, incluso por los culpables. Vale la pena encontrar las motivaciones que han tenido para llegar no solamente a quitar una vida. Hablo más que todo por los delitos que son socialmente condenados, como violación, infanticidio, ahora que también lo cometen los varones, no solamente las mujeres, porque según los datos que yo he manejado, si hay 50 privados de libertad, 25 son mujeres y 25 son varones, de aquellos que han por lo menos quitado la vida de sus propios hijos. Entonces, esa oportunidad que yo veo más que todo es en la apertura que los mismos privados de libertad tienen de compartir sus historias. Y también he encontrado cierta voluntad en la administración penitenciaria de fomentar la investigación, los estudios que puedan de alguna forma proporcionar insumos para la construcción de políticas que se orienten realmente a trabajar en la rehabilitación y la reinserción de estas personas, porque pues estamos hablando de personas que han quitado la vida tal vez a sus propios hijos, que han atacado, en el caso de los varones que son acusados de violación, políticas reales para creer que ellos van a rehabilitarse o reinsertarse en la sociedad son nulas, hasta donde yo he observado hasta ahorita. Si esas personas están acusadas por un exceso de masculinidad al atacar a una mujer, tomarla por la fuerza, están recibiendo tratamiento alguno para que cuando salgan no vuelvan a hacer eso. De ninguna forma están privados de libertad con el resto de la población penitenciaria. No hay una separación por delito de índole sexual, de índole violento, por ejemplo, de delitos contra la vida. No, todos están. Robo, asesinato, violación, estafa, narcotráfico, todos están metidos en la misma bolsa. Hay contagio criminal casi al 100%. Entonces, una oportunidad también es que el sistema penitenciario ahora, por lo menos y el tiempo que yo he estado visitando las cárceles, está abierto a compartir información, está abierto a los investigadores que puedan explorar estos temas y puedan seguir profundizando este tema para encontrar también herramientas para resolver de alguna forma el problema. No puedo decir que las cárceles están cerradas por esto, porque en mi experiencia siempre he recibido acogida para entrar y buscar información, hablar con los privados de libertad, más que todo por el programa con el que yo trabajo, que es Alternativas a la Violencia. Entonces, he encontrado la apertura en los mismos privados de libertad y esta es una oportunidad que pienso que todos los investigadores, por lo menos en este ámbito, deberían aprovechar muy bien porque no se trabaja mucho en la temática, pero también se juzga, se ataca mucho a las personas que están privadas de libertad, pero hay que ser un poquito más conscientes también. Todos somos parte del problema y podemos ser también parte de la solución. Muchas gracias, sí, y realmente em, queda, bueno, más bien te pasaría la pregunta, ¿no? De ¿qué les dirías a los oyentes de nuestro podcast, a las personas que están interesadas en esta temática, ¿no? Para terminar. Pues algo que me gusta decir, alguna vez he escuchado a una persona decirme, pero pues no compartas la información porque van a haber muchas más personas que quieran incursionar en esta área y vamos a ser muchos, mejor que seamos poquitos. Y otras personas también cuando me dicen, oh, hablas con los internos así de manera directa, él decía, sí, paso 2, 3 días, a veces 5 días viéndolos por 5, 6, 7, 8 horas al día. Y me decían, ¿y no tienes miedo? ¿No te hacen nada? Y decía, no, es que no son como los de las películas.
no están llenos de tatuajes, cortaduras por toda la cara. Sí hay algunos por la vida que han tenido que llevar. Algunos vienen de los canales, por ejemplo, en Palmasola, los de Palmasola han tenido que vivir en los canales, otros en Cochabamba han tenido que vivir en la calle, en la Coronilla, donde algunos paran. En La Paz han tenido que estar por el reloj de la ceja o los lugares más inhóspitos donde tienen que pasar la noche. Y obviamente, pues el clima, la calle te marca, ¿no? Pero no es la gran generalidad. Las personas no son como los de las películas, los grandes maleantes, como se dice, que al mirar te van a hacer una mirada horrible y tú vas a salir disparado corriendo. Son personas como nosotros. Y siempre digo, son personas de carne y hueso todavía, así que no les tengan miedo, anímense, hay que explorar estos temas. Mientras más personas seamos en este ámbito, podemos encontrar más soluciones, podemos no solamente ofrecer posibilidades reales de reinserción a la sociedad de estas personas que si bien pueden haberse equivocado, no solamente los que han cometido estos delitos que yo los denomino los más denigrantes, por eso son los más condenados por la sociedad, y aunque ellos de alguna forma sean los marginados de los mismos marginados, todos merecen la oportunidad de alguna forma de si salir, al salir de la cárcel van a volver a la sociedad, depende de nosotros mantenerlos en la sociedad o volver a marginarlos también como ya han sido más marginados. Entonces, anímense, exploremos el tema, sigamos conociendo más de lo que es el tema y la problemática de cárceles. No es un tema que profundiza solamente la sociología, está el derecho, bueno, los que también están trabajando siempre de la mano de los fiscales, de los jueces, tanto para defender como para acusar a las personas. Para mí este es un ámbito donde todas las áreas deberían profundizar, deberían especializarse, tanto la psicología, el trabajo social, el tema educativo, por ejemplo, los educadores, y todos los ámbitos pueden contribuir en buscar mejores soluciones. Y mientras veamos a estas personas como personas todavía que son de carne y hueso, podemos buscar más soluciones entre todos. Así que anímense, hagamos un equipo más grande si podemos. Yo estoy disponible siempre para colaborar en todo lo que pueda. Y gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que yo he explorado también. Pues a ti, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ha sido una charla muy amena, con información muy enriquecedora, ¿no? Y sobre todo un llamado también para involucrar y conocer más y profundizar aún más también esta temática que a veces, bueno, mm, no es tan explorada, al menos en nuestro contexto, y con mayor razón, pues ahí también se abre un campo muy interesante para seguir conociendo más, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, Magali. Gracias a ti, Javier, Eduardo también. Y espero realmente que pues, explorar estos temas pueda contribuir a que todos podamos tener una sociedad más justa, con dignidad para todos y con menos estigma en nuestra sociedad para tener mejores días también y pues siempre dispuesta a contribuir con lo que yo tenga, con lo que pueda y también dispuesta a compartir la información que yo tengo con las personas que quieran recibirlo. Gracias, Javier, un placer. Bueno, con eso terminamos eh, nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y bueno, esperamos volvernos a ver en otra oportunidad dentro del podcast Compartiendo Conocimiento.